el ciudadano global amante de la paz, entre el miedo y la inspiración. A medida que crecía y me volvía más maduro, empezó a preocuparme la pregunta de qué iba a ser cuando fuera mayor. Disfrutaba con la observación y el estudio de la naturaleza, por cual pensé en lugar a ser un científico. Pero cambié de opinión después de ver la tragedia de la gente saqueada por las autoridades coloniales japonesas, sufriendo tanto que ni siquiera podía alimentarse a sí misma. Ser un científico, aunque me llevara a ganar un premio Nobel, no me parecía una salida válida para jugar las lágrimas de las personas que necesitan ser vestidas y alimentadas. Quería ser alguien que secara las lágrimas que fluían en los ojos de la gente, quitará el dolor que había en sus corazones. Cuando estaba en el bosque, escuchando un canto de los pájaros, y yo pensaba, el mundo necesita ser tan cálido y tierno con esas canciones. Yo debería convertirme en alguien que hace la cara de la gente, se vuelve tan fragante como las flores. No sabía qué carrera debía seguir por lograr eso, pero yo convencí de que debería ser una persona que diera felicidad al mayor número posible de seres. Cuando yo tenía 10 años, nuestra familia se convirtió al cristianismo, gracias al tío abuelo Jungkook, que era pastor y que llevaba una ferviente vida de fe. A partir de ese momento, asistí a la iglesia fielmente, sin perder ni una semana. Si llegaba apenas un poco tarde al servicio, quedaba tan avergonzado que no podía ni siquiera levantar la cara. No sé cuánto podría podido entender en la edad tan joven por hacer sí, pero Dios era una presencia enorme en mi vida. Yo pasaba más y más tiempo luchando con cuestiones relacionadas con la vida, la muerte y el sufrimiento, a los pesares de la existencia humana. Cuando tenía 12 años fui testigo del traslado de la tumba de mi bisabuelo a una ubicación nueva. Solo se permitía a los adultos del clan asistir en esas ocasiones. Pero yo tenía muchas ganas de ver por mí mismo lo que ocurría, lo que la gente después de su muerte. Así que con gran esfuerzo logré que me llevaran. Cuando se desenterró la tumba y vi los restos que eran removidos, me invadieron el sobresalto y el miedo. Cuando mis parientes mayores abrieron la tumba con solemne ceremonia, lo que llegó a mis ojos no era más que la imagen de un esqueleto descarnado. No había ni rastro de las características de mi bisabuelo que mi padre y mi madre me habían descrito. Era solo la espantosa vista de huesos blancos. Me tomó un tiempo superar el impacto de haber visto los huesos de mi bisabuelo. Me dije a mí mismo, el bisabuelo debió haberse visto como nosotros. ¿Quiere decir esto que mis padres también se convertirán en un puñado de huesos blancos después de morir? ¿Es esto lo que me va a pasar cuando muera? Todo el mundo muere, pero después de morir, ¿qué hacemos simplemente allí, sin poder pensar en nada? No podía sacarme de estas preguntas de mi cabeza. Alrededor de ese tiempo hubo una serie de acontecimientos extraños en nuestra casa. Tengo el vivo recuerdo de uno en particular. Cada vez que nuestra familia tejía ropa, tomábamos fragmentos de hilo de la rueca y la guardábamos en un recipiente de barro hasta tener suficiente como hacer una pieza de tela. La tela hecha a partir de esos fragmentos, llamado jegan, era especial y se utilizaba cuando un hijo de la familia se iba a casar. Una noche estos fragmentos fueron encontrados esparcidos por todas las ramas de un castaño viejo en un pueblo vecino, de manera que el árbol parecía haberse vuelto blanco. No podíamos entender quién habría tomado los fragmentos de hilo del frasco, llevarlo todo el camino hacia el castaño, que estaba bastante lejos de nuestra casa, y luego extenderlo por todo el ramaje. No parecía hecho por manos humanas, y todos en el pueblo se asustaron mucho. Cuando tenía 16 años experimentamos una gran tragedia. 5 de mis hermanos menores murieron en pocos meses. No hay palabras para describir la angustia desgarradora de nuestros padres por la pérdida de 5 de sus 13 hijos en tan poco tiempo.
Esta serie de acontecimientos dolorosos comenzó en nuestra casa, pero se extendió a otras casas en el clan. En una de ellas, la vaca murió de repente, aunque gozaba de perfecta salud. En otra, murieron varios caballos. En una tercera, murieron 7 cerdos en una noche. El sufrimiento de una familia parecía conectado al sufrimiento de la nación y del mundo. Yo estaba cada vez más preocupado al ver la miserable situación del pueblo coreano bajo el régimen tiránico más infame del Japón. La gente no tenía lo suficiente para comer. A veces se veían obligados a buscar hierbas, cortezas de árbol o lo que pudieran encontrar y hervirlo para comer. Las guerras por todo el mundo no parecían tener fin. Entonces, un día leí en el diario un artículo acerca del suicidio de un estudiante de la escuela media. Tenía la misma edad que yo. ¿Por qué murió?, me pregunté. No podía haber conducido a una persona a la muerte a la edad tan temprana. Estaba devastado por la noticia, como si le hubiera ocurrido a alguien cercano a mí. Lloré en voz alta durante 3 días y 3 noches, con el periódico abierto en la página del artículo. Las lágrimas seguían brotando de mí y no podía hacer que se detuviera. Yo no podía comprender la razón de tantos acontecimientos extraños en nuestro clan, ni el hecho de que los trágicos sucesos lo estaban ocurriendo a gente buena. Por los huesos de mis bisabuelos, durante la reubicación de su tumba, me había impulsado a pensar, a hacer preguntas sobre la vida y la muerte. Asimismo, ese sería los misteriosos sucesos en nuestra casa y alrededor de ella. Me llevó a aferrarme a la religión, pero la palabra de Dios que escuchaba en la iglesia no era suficiente por sí sola para darme las respuestas claras que yo estaba buscando sobre la vida y la muerte. Para aliviar la frustración en mi corazón, comencé a sumergirme naturalmente en la oración. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué le sucede a la gente cuando muere? ¿Existe un mundo de alma eterna? ¿Existe realmente Dios? ¿Es Dios realmente todopoderoso? Sí lo es. ¿Por qué se queda parado mirando los pesares del mundo? Si Dios creó este mundo, creó también a quienes generan el sufrimiento. ¿Cuál será el final de la tragedia de Corea tras haber sido tomados el país por Japón? ¿Cuál es el significado del sufrimiento del pueblo coreano? ¿Por qué los seres humanos se odian, luchan y guerrean? Mi corazón rozaba de estas preguntas graves y fundamentales. Nadie podía responderme fácilmente, por lo que mi única opción fue rezar. La oración ayuda a encontrar consuelo. Cuando estaba delante de Dios, desaparecían los problemas que me causaban angustia en mi corazón. Todo mi sufrimiento y dolor se desvanecían y yo me sentía a gusto. Empecé a pasar cada vez más tiempo en oración hasta el punto de que finalmente empecé a orar en la noche más y más a menudo. Un día al fin tuve una experiencia rara y preciosa en la que Dios respondió a mis plegarias. Ese día será siempre el recuerdo más valioso de mi vida. Fue un día que nunca podré olvidar, ni aún en mis sueños. Era la noche de la víspera de la Semana Santa del año en que cumplí 16 años. Yo estaba en el monte Myeodo, rezando y pidiendo en lágrimas respuestas a Dios, porque había creado un mundo tan lleno de dolor y desesperación, porque el omnisciente y todopoderoso Dios había dejado el mundo en el dolor. ¿Qué había hacer por mi patria sometida en la tragedia? Lloraba con lágrimas mientras me hacía estas preguntas repetidamente. Temprano en la mañana de Pascua, después de haber pasado toda la noche en oración, Jesús se apareció ante mí.
Lo hizo en un instante como un ráfaga y me dijo, Dios siente un gran pesar por el dolor de la humanidad. Debes tomar una misión especial en la tierra que tiene que ver con el trabajo del cielo. Ese día vi claramente el rostro doliente de Jesús y escuché su voz con claridad. La experiencia de presenciar su manifestación hizo que mi cuerpo se sacudiera violentamente, como las hojas en el árbol de álamo. Yo estaba simultáneamente invadido por el miedo tan grande que sentía podía morir, y una gran gratitud tan profundo que me parecía que podría explotar. Jesús habló claramente sobre el trabajo que debería realizar. Sus palabras fueron extraordinarias, relacionado con salvar a la humanidad y su sufrimiento y llevar alegría a Dios. No puedo hacer esto. ¿Cómo puedo hacerlo? Porque me da una misión tan suprema importancia. Estaba realmente asustado. Quería de alguna manera evitar esta misión. Me aferré al borde de su ropa y lloré.